generales del 10 de noviembre están a la vuelta de la esquina y la pregunta que la mayor parte de los españoles tienen en la cabeza es ¿a quién voto? La sobreinformación y las fake news inundan hoy en día las redes sociales, por lo que no tenemos tan claro qué pide cada uno de los líderes. Por ello, vamos a tratar de ayudarte mostrando cuáles son los principales puntos del programa electoral de cada partido. Comenzamos analizando las políticas económicas. El Partido Popular tiene como principales medidas la deducción en el IRPF para menores de 35 años y familias con al menos un hijo en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna el partido. Además, pretende eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y rebajar el impuesto de sociedades a un tipo máximo por debajo del 20%. Vox, el partido de Santiago Abascal, también pretende suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y reducir el número de cargos públicos llegando al 50% en el caso de los representantes locales y autonómicos. Por otro lado, propone reducir el gasto público suprimiendo las subvenciones a organizaciones como sindicatos, organizaciones empresariales o las ONGs. El PSOE, a diferencia de Vox, propone incrementar el gasto público para combatir la desigualdad, el déficit y la deuda pública y fomentar así la inversión en I+D. Ciudadanos se suma a la iniciativa de acabar con el impuesto de sucesiones e incluye en su programa la reforma del impuesto de sociedades para que las pequeñas empresas no paguen tipos efectivos superiores a las grandes empresas. Por otro lado, un alquiler más asequible con la aprobación de una nueva Ley Nacional de Vivienda y además reducir 1/3 el precio de la luz. Más País, el partido que debutará en las generales del 10 de noviembre, busca el aumento del salario mínimo interprofesional hasta llegar a los 1.200 euros y establecer un impuesto a los ricos y ultrarricos, además de incrementar el IRPF a las rentas más altas. Al igual que su excompañero Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, pretende alcanzar un salario mínimo de 1.200 euros y establecer un IRPF más justo. Para ello, bajará los impuestos a los sueldos más bajos al 18% y subirá a un 47% en las rentas superiores a 100.000 euros anuales y a un 55% a las que superen los 300.000 euros. Podemos también pretende crear un impuesto para las grandes fortunas, que serían aquellas que superan el 1.000.000 de euros de patrimonio, y además regular el impuesto de sucesiones para facilitar su pago. Pasamos a las medidas laborales. El Partido Popular defiende la penalización de los contratos temporales injustificados y la ayuda a los emprendedores. Por eso, todos los parados de larga duración que emprendan un negocio no pagarán impuestos por beneficios durante los 2 primeros años. En cuanto a las pensiones, apoya su revalorización teniendo en cuenta el IPC para mantener el poder adquisitivo. Por su parte, Vox defiende la idea de desincentivar y sancionar las prejubilaciones. Otras medidas laborales del partido de Abascal son la limitación de interinos, que solo podrán permanecer como tal durante un máximo de 6 meses, y el apoyo a la iniciativa privada, con la simplificación de trámites, el fomento de la jornada parcial y el teletrabajo y otras facilidades. El PSOE defiende la creación de un nuevo estatuto de los trabajadores basado en la mejora de la productividad a través del apoyo público a la educación, la formación profesional y la ciencia e innovación, y una reforma del sistema público de pensiones para actualizarlas con respecto al IPC real. Ciudadanos propone establecer un plan naranja de reformas para los autónomos, que recoge medidas como la ampliación a 2 años, la tarifa plana para nuevos autónomos y que estos y las pymes no tendrán que adelantar el IVA por facturas que no hayan cobrado. También pretende acabar con los contratos temporales para que todos estos sean indefinidos y garantizar unas pensiones dignas. Más País, por otro lado, defiende la reducción gradual de la jornada laboral a 32 horas semanales o 4 días de trabajo sin pérdida de salario. También regular los contratos en prácticas y reducir la temporalidad, cuotas más justas para los autónomos y acabar con los falsos autónomos y unas pensiones dignas volviendo al Pacto de Toledo y suprimiendo los topes máximos de cotización. Podemos, al igual que Más País, pretende mejorar las condiciones de trabajo estableciendo jornadas de 34 horas semanales, una jornada parcial digna y un sistema de prácticas regulado. Otra medida para acabar con los contratos temporales es la prohibición de aquellos que sean de menos de un mes y establecer un máximo de 6 meses de contrato temporal. A partir del 6º mes, ese trabajador o trabajadora pasa a ser fijo. Seguimos con las medidas sociales. En cuanto a educación, el Partido Popular defiende la libre elección de las familias y establece el castellano como lengua vehicular.
Además, establece la asignatura de religión con carácter voluntario, incluida en el horario escolar y que sea evaluable. En lo relacionado con la sanidad, el partido de Pablo Casado garantiza la atención sanitaria de todos los españoles, la libertad de elección del centro y el médico y una atención especial para los mayores. Predica también un mayor reconocimiento y protección a las familias monoparentales y en lo referente a políticas feministas defiende una ampliación de la prisión permanente revisable a otros supuestos de violencia de género como pueden ser los secuestros con asesinato o la ocultación del cadáver. Vox defiende una educación basada en los valores de respeto a la vida y la libertad y establece el castellano como lengua principal. En sanidad garantiza la asistencia sanitaria a todos los españoles y otras propuestas sociales son la defensa de la familia natural, que considera que es la que forman un hombre y una mujer, la prohibición de la eutanasia y el aborto libre, predicando la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural de las personas, y además la conversión de la ley de violencia de género en una ley de violencia intrafamiliar. PSOE, en cuanto a educación, defiende la supresión de la LOMCE y la implantación de un pacto por la educación para una enseñanza inclusiva y personalizada. En sanidad, garantiza medidas para alcanzar una sanidad igualitaria independientemente de la situación socioeconómica y territorial. Otras medidas son la implantación de una nueva ley de familias que proteja las diferentes estructuras familiares y políticas feministas que logren la igualdad laboral, la abolición de la prostitución y la prohibición de los vientres de alquiler. Además, el Partido Socialista quiere reforzar el Pacto de Estado contra la violencia de género para garantizar una mayor protección. Ciudadanos defiende un Pacto Nacional por la Educación, un aumento de las becas y una selectividad única. En sanidad, garantiza la igualdad en el acceso para todos los españoles mediante la creación de una tarjeta sanitaria única y un calendario único de vacunación. También apoya a las familias mediante una ley que promueva la natalidad y garantice la igualdad de derechos en todas las opciones de familias. Y sus políticas feministas defienden la igualdad laboral, el cumplimiento del Pacto contra la Violencia de Género y la Ley de Gestación Subrogada altruista. Más País lucha por acabar con la brecha salarial, imponer límites a los desahucios y establecer unos precios asequibles para los alquileres. Además, defiende la prestación por hijo a cargo universal para todas las familias, comenzando por 1.200 euros anuales. Podemos, al igual que PSOE, quiere derogar la LOMCE y establecer la gratuidad de la universidad pública. Además, como también defiende Más País, pretende aumentar el número y la cuantía de las becas y, a diferencia del Partido Popular, establecer la asignatura de religión como voluntaria, no evaluable y que quede fuera del horario lectivo. En sanidad plantea aumentar la inversión del 6 al 7% del PIB en 2023. Y además reconoce y protege la diversidad familiar y defiende la prohibición de desalojos sin alternativa habitacional. En ese caso, será la Administración quien deba garantizar uno. Además, propone actualizar la definición de violencia machista para que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres. En política internacional, el Partido Popular propone reforzar el papel de España en la Unión Europea para defender los intereses del país. Para luchar contra las mafias, propone el rechazo y retorno de los inmigrantes ilegales y el retorno seguro a sus hogares de los menores extranjeros no acompañados. Vox ampara la idea de establecer criterios para la acogida de refugiados y dar prioridad a las familias, especialmente a las cristianas. Además, propone suprimir el arraigo laboral y social que, según dice, retroalimenta la inmigración irregular y recompensa la entrada ilegal en nuestro país. También asegura que España contribuirá en la medida de sus intereses a las organizaciones internacionales a las que pertenece, como son la Unión Europea o la OTAN, y que además creará alianzas con otros países con los que comparta intereses estratégicos. PSOE defiende el control de la inmigración ilegal, basado en la cooperación entre países y teniendo en cuenta siempre los derechos humanos, y por otra parte una mayor participación de España en la Unión Europea para frenar los nacionalismos. Ciudadanos opta por establecer un visado por puntos para atraer el talento extranjero, proteger a los agentes de las fronteras y atender a los refugiados que Europa se comprometió a acoger. Más País propone reformar la ley de extranjería para que los niños y niñas que hayan nacido en España o hayan llegado con menos de 10 años puedan regularizar su situación, aunque sus padres estén en situación administrativa irregular. También elaborar una estrategia nacional para los menores extranjeros no acompañados, que garantiza protección jurídica y un protocolo sobre los métodos para determinar la edad.
Podemos centra sus bases territoriales en el ámbito rural, al que pretende dotar de servicios y facilidades que acaben con la desigualdad y la España vacía. Además, asegura que la vía democrática y del diálogo es la idónea para solucionar el conflicto catalán. Para combatir el cambio climático, el Partido Popular propone una bajada del precio de la luz en los hogares y las empresas y establecer un mix energético en el que se aprovechen al máximo las energías renovables, pero sin renunciar a otras tecnologías útiles para el país. Vox opta por aplicar el concepto de quien contamina, paga. Con esto se sancionan las instalaciones mineras, industriales y energéticas que contaminen. Además, también cree conveniente promover el ahorro y la depuración de agua. PSOE defiende en este punto la biodiversidad y protección del litoral, el desarrollo rural de la agricultura y de la pesca y un uso eficiente de los recursos. Ciudadanos establece una ley de cambio climático y transición energética para basar el modelo energético en fuentes renovables y despolitizar el Consejo de Seguridad Nuclear para garantizar su independencia. Además, establecer una ley de economía circular para fomentar la gestación racional y sostenible de los recursos. Más País presenta todo un programa basado en políticas ambientales. Propone en él un acuerdo verde para España que reúne una reforma ecológica de las instituciones, viviendas sostenibles, una oficina de transición energética justa y la implantación de una economía circular. Por último, Podemos busca reducir la producción energética basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y conseguir el 100% de la producción de fuentes renovables en 2040. También propone el cierre de las centrales nucleares antes de finales de 2040 y de las centrales de carbón antes de final de 2025. También para 2040 pretende aumentar de forma progresiva los coches eléctricos hasta alcanzar el 100% de su consumo.